Hoy vamos a hablar de nutrición con amor y de seguridad alimentaria para el departamento de Antioquia, que además está ahí en uno de los propósitos fundamentales del gobernador Andrés Julián Rendón Cardona. Para esta conversación, por supuesto, nuestra primera dama del departamento, porque ahí se gestan grandes ideas, proyectos y trabajos, y ahí es donde también queremos enfocarnos un poco. Bienvenida Susana Ochoa por acompañarnos hoy. Gracias, Mónica. Está con nosotros la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez. Gracias también por hacer parte de esta conversación. A ustedes un saludo muy especial. Y la directora de Seguridad Alimentaria y Nutricional de nuestro departamento, Lina Bernarda Hernández. También bienvenida a estas conversaciones que hemos tenido frecuentemente con la primera dama sobre muchos temas y programas sociales. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Empecemos hablando entonces de lo que significa para el departamento de Antioquia hablar no solamente de nutrición, de seguridad alimentaria, sino de la disminución del hambre, que es un proyecto bandera del gobernador de Antioquia, ese propósito tan fuerte y esa lucha desde el despacho de la primera dama. ¿Qué se hace también y cuáles son esos proyectos para sumar a ese propósito superior que tiene la gobernación? Pues desde el despacho estamos apoyando 3 proyectos específicamente para la disminución del hambre, que es Arrullos Antioquia, que es como la gran sombrilla para atender pues esta situación tan crítica que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. El segundo es agua potable, que ya hablamos en estos días de este programa tan bonito, que es llevar esta solución a esa ruralidad dispersa, a estas escuelas de nuestra ruralidad lejana. Y el tercero es el de alertas tempranas, que es donde atendemos a estos niños que tienen una alerta de desnutrición. Directora, hablemos entonces un poquito, ya decían como esos 3 programas en los que se trabaja duro para que podamos llegar a garantizar ese bienestar de todos los ciudadanos. Hablábamos entonces de arrullos, agua potable, aquí los hemos ido conversando, pero ese es muy importante, el tercero, el de las alertas también tempranas. Ahí hay una fuerza muy grande también que podemos ahondar un poco más. Claro que sí, el proyecto de alertas tempranas, Mónica, es fundamental en nuestra lucha contra la desnutrición infantil en Antioquia. Es un proyecto muy bonito porque lo hacemos de la mano con la Unidad de Programas Sociales, obviamente con el despacho de la primera dama y la Secretaría de Salud. Ellos son quienes nos reportan los niños y niñas con desnutrición en el departamento, y lo que hace el equipo de alertas tempranas es que va al hogar de ese niño o esa niña de manera intencionada, de manera oportuna, y realiza unos enfoques de acompañamiento familiar. Uno está enfocado en las prácticas del cuidado, en el fortalecimiento de esas prácticas para el bienestar de ese niño o esa niña. También hacemos valoración y vigilancia al estado nutricional de ese niño con ese diagnóstico. Hacemos acciones de complementación alimentaria a través de entrega de paquetes o ayudas, y adicionalmente hacemos un proceso de gestión para las atenciones en salud o para enrutar a ese niño a un programa social, sea el programa Arrullos o sea un programa de ICBF o un programa de Buen Comienzo, dependiendo dónde esté ubicado ese niño o esa niña. Cuando iniciamos el gobierno el año pasado, nos encontramos que las cifras de mortalidad y las cifras de desnutrición eran supremamente alarmantes. Empezamos con un plan de choque contra la desnutrición y de manera inmediata atendimos alrededor de 5.000 niños con riesgo y con desnutrición aguda. Y además, secretaria, hay unos tiempos también ahí donde con todo ese equipo que hace parte de la Secretaría de Salud de Antioquia acompañan esas alertas y trabajan para que estas cifras, estos datos tan positivos empiecen a registrar en Antioquia. Sí, lo más importante ha sido la articulación y la integración que desde el despacho de la primera dama con estos programas se pudo hacer. Antes trabajaba salud solito, prácticamente, y no tenían un alcance mayor a identificar el niño con el riesgo o con la desnutrición, y sobre todo a activar la EPS para que ellos hicieran el seguimiento del abordaje del niño. Pero ellos sentían que llegaban hasta ahí, porque todo ese componente social, todo ese componente familiar, integral, no lo teníamos. Entonces ha sido muy importante. Iniciamos con una ruta, con una activación de ruta, cuando estábamos en estas cifras tan alarmantes que era apenas rodeando el 70%, ahora estamos superando el 85% de activación de la ruta.
Y ya no es esperar a que los niños lleguen a los hospitales con alguna enfermedad ya avanzada, sino irlos a buscar primera dama a sus hogares, acompañar a sus familias, explicarles qué pasa. Es decir, hay un tema de cultura también con las familias y el entorno para que identifiquen que algo está pasando y que la gobernación está ahí para acompañarlos. Nutrición con Amor, que es uno de los componentes de Arrullo, tiene una línea educativa que partimos como de 3 programas específicos dentro de ese componente, y es que empezamos con un acompañamiento pues como en la alimentación desde la gestación, también la promoción de la lactancia materna y también el inicio de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Entonces es acompañar siempre a las familias en cómo compran sus alimentos, en la preparación de los alimentos, en cómo optimizar pues como mejor esos nutrientes de todo lo que tienen disponible para preparar los alimentos en casa. Entonces esto es un componente muy importante para que se pueda mejorar la nutrición de cada uno de estos niños, y no solo de los niños, sino también de las familias en general, que aprendan a comer mejor. ¿Qué avances podemos ir destacando también, secretaria, con la implementación de este programa en el departamento? Ya nos decían por acá una cifra significativa de disminución en esos niños en condición de desnutrición. El más importante, yo creo que es un gran logro y es una evidencia clara de la importancia que tuvo el programa para complementar las acciones que se hacían en salud, de la mortalidad. Comenzamos con este programa a mediados de julio, agosto, con toda la certeza, y en ese segundo semestre del año pasado solo se nos murieron 2. Significa que el impacto es altísimo. La verdad, si hubiéramos continuado los de salud solos, trabajando en el tema, seguramente teníamos estas repeticiones. Y ahora estamos con un tema de prevalencia. Yo voy a resaltar lo que viene ocurriendo las últimas 3 semanas. Cuando uno empieza a buscar, como lo está haciendo todo este programa integral, pues lógicamente va a encontrar más niños. Claro. El que busca encuentra, dicen por ahí, pero es porque existe. Sin embargo, hemos observado que en las últimas semanas ya viene una leve tendencia a la disminución de los casos nuevos. Esto significa también que se está impactando, pero cuando uno busca, la prevalencia se sube, pero es la mortalidad la que nos dice si el programa está teniendo resultados. Sin embargo, es muy alentador lo que está pasando, ya que estamos viendo una tendencia a disminución de la prevalencia. Se necesitaba ese acompañamiento. Algunas zonas mucho más críticas que tiene sin duda el departamento, unas regiones donde hay más fuerza en esa dificultad, mayores casos de desnutrición, que podamos como rescatar ahí también, resaltar. Claro que sí, Mónica. Las mayores prevalencias de desnutrición se presentan en Bajo Cauca y Urabá. Precisamente allá es donde llegamos inicialmente con nuestro programa Arrullos, cuando hicimos análisis de los indicadores de inseguridad alimentaria, indicadores de primera infancia, reflejaban que en estos municipios, que en esta zona es donde debíamos llegar inicialmente con el programa. Pues vamos a un caso, a uno de esos ejemplos que nos gusta aquí presentarle a todos los antioqueños para que conozcamos ese impacto, que es las cifras, lo que ustedes nos están contando, pero que también sean los antioqueños y las familias beneficiadas quienes nos lo cuenten. Telefónicamente tenemos una familia que nos acompaña, está Tatiana y Diego Arias. Ellos son los papás de un chiquitín de 2 años, de Jeremy Arias, son del municipio de San Pedro de los Milagros, y ellos recibieron acompañamiento a tiempo con su niño para un caso de desnutrición. Entonces los saludamos a los dos. Tatiana va a conversar con nosotros y Diego también, específicamente, que está ahí también, el papá de Jeremy. Diego, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta conversación. Buenas. Aquí está con nosotros la primera dama, está la directora y la secretaria de Salud de Antioquia, y lo están escuchando también. Háblenos un poquito del caso de Jeremy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo este acompañamiento desde la gobernación pues les trajo una solución a tiempo con uno de nuestros niños y nuestros menores de Antioquia? Buenas, pues bueno, nosotros fuimos a un control normal del niño, no sabíamos que estaba bajo de peso, no fuimos pues al control. Desde que nació, pues viene bajo de peso, desde niño, desde que venía prácticamente en el vientre ya venía bajo de peso. Cada control pues que tuvo siempre mostraba síntomas de estar bajo. Y ya después fue que sí empezó, como nos dijeron que ya había que hacerle un tratamiento y seguirle controles para mirar a ver qué se podía hacer. ¿Y cómo llega la gobernación a acompañarlos en esa etapa y en ese proceso? ¿Cómo fue ese acompañamiento?
Pues muy bueno, el proceso empezó con, digamos, desde aquí a San Pedro, con los hospitales, con las clínicas, ya en Medellín, y luego empezó con Secretaría de Salud, Comisaría, y luego ya con la Gobernación. El acompañamiento estuvo ahí, siempre ellos pendientes a ver cómo iba el progreso de Jeremy, preguntándonos a ver cómo iba cada situación. Diego, hola, ¿cómo estás? Con Susana Ochoa. Diego, cuéntanos y en este momento cómo se encuentra Jeremy. Pues Jeremy ya se encuentra mucho mejor, ya prácticamente ha alcanzado el peso que debe tener y el que establece, ya ha mejorado mucho y la idea es seguirlo subiendo hasta que logre alcanzar su peso ideal. Y en ese proceso continúan, ustedes siguen con ese acompañamiento, de pronto como qué rutinas, si nos puedes como puntualizar un poco más qué actividades, qué tipo de acompañamiento, ese tema de paquetes de pronto que también llegan, pero todo el acompañamiento que hay alrededor de eso. Pues la verdad, siempre hemos estado, digamos, cada 15 días vamos al hospital para hacerle seguimiento de peso, para ver si nos bajó, nos subió, si la talla cogió un poquitico más. Entonces, fijamente, cada 15 días vamos a hacerle como el seguimiento del peso, a ver cómo va en el hospital. Lina, ¿qué podemos rescatar de este caso puntual de la situación que se vivió ahí con ellos como familia y con Jeremy? El caso de Jeremy es un caso que nos reporta la Secretaría de Salud del departamento. El niño inicialmente presentaba un diagnóstico de desnutrición aguda, como lo menciona el padre de familia, con el apoyo de la gobernación, de las instituciones de salud. Hicimos ese primer acercamiento, ¿cierto?, con los profesionales, con las duplas de alertas tempranas. Hicimos todo un proceso de vigilancia y de seguimiento al estado nutricional. En ese primer acercamiento realizamos también la entrega de un paquete alimentario para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Posteriormente continuamos con un proceso de acompañamiento telefónico y de manera regular tenemos de frente la familia hasta lograr superar este diagnóstico como tal. Entonces los profesionales se desplazan hasta el hogar, como lo mencionaba anteriormente, se enfocan en las 4 actividades y sobre todo en orientar, en brindar prácticas a las familias que les permitan a ellos tener esas habilidades y conocimientos de signos, de alertas tempranas, para llegar a la institución de salud en caso de que lo requiera, ¿cierto? Porque a veces ocurre en nuestro departamento que el niño o la niña puede tener la condición, pero la familia no tiene la claridad de que está asociado a un bajo peso. Entonces, para nosotros es esencial también educar y formar en esos signos de alerta. Tatiana Londoño es la mamá de Jeremy y Diego Arias es su papá, que nos acompañó aquí en esta conversación. Diego, para finalizar y para agradecerle también por estar telefónicamente con nosotros, la tranquilidad para usted como papá de saber que tiene una compañía en este proceso y que su hijo está en las mejores manos para seguir creciendo y desarrollándose como debe ser. ¿Eso qué significa para usted como papá? Bueno, es bueno que nos hubieran puesto en alerta, porque realmente, como te decía al inicio, no sabía pues que Jerry estaba pasando por un paso así. Entonces también pensaba que uno hay veces como papá cree que va llevando las cosas bien sin saber de pronto que estaba así bajo de peso y quizás como nos decían al inicio y nos explicaban que podía dar una mortalidad o algo. Entonces sí era bueno que nos hubieran puesto en esa alerta para nosotros priorizar pues más y ponernos más constante con él. Es sentirse acompañados. Diego, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Saludos a Tatiana, la mamá de Jeremy, por supuesto a Jeremy, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la Gobernación de Antioquia. Gracias a Diego. Gracias. Ahí escuchábamos uno de los casos, secretaria. Son muchos así. Yo creo que podemos para ir también cerrando 2 cosas puntuales desde la Secretaría. Uno, recomendaciones también para los padres, porque Diego nos hacía el llamado. Uno cree que lo está haciendo bien y finalmente no. Su niño estaba en una condición que necesitaba acompañamiento urgente. Si nos puede dar como algunas recomendaciones y algunos tips para los padres que nos ven, que puedan estar pendientes de sus hijos en estos casos. Sí, ahí hay unos aprendizajes muy importantes y lo resaltábamos en la gobernación en las reuniones con este equipo. A las instituciones de salud efectivamente hay que acompañarlas también mucho,
estamos reforzando la capacitación en ellas, cómo abordan los pacientes. Precisamente no se trata de asustarlos o de recriminarlos, sino de acompañarlos, y cómo se adhieren a unas guías y a unos protocolos que estamos trabajando, que existen, pero que hay que reforzarlos para atención integral. A los padres de familia decirles que tienen que estar muy alertas, es decir, niños que desde el vientre, él mismo lo decía ahí, tenían bajo peso, son niños que hay que tener especial atención con eso. Los niños que nacen de bajo peso tienen mucho más riesgo de sufrir esta condición. Eso es muy importante, y las instituciones de salud asimismo deben prender la alerta. O una madre que no se adhiere a un control prenatal, la institución de salud debe poner alerta. Pero hay una recomendación especial, los programas de crecimiento y desarrollo. Los padres siempre deben tener los niños en esos programas, porque ahí van a tener un acompañamiento más continuo. Ya cuando ven que ese niño tiene una condición especial, como diarrea, como vómito, como alguna otra enfermedad que pueda afectar también su estado nutricional, igual siempre hay que consultar con los niños, siempre hay que consultar oportunamente, precisamente para que cualquier condición no nos los descompense y nos los lleve a una situación crítica. A la comunidad en general hay que estar observando esos hogares que tienen condiciones especiales. Hay hogares con mujer cabeza de familia en situación de extrema pobreza, que a nosotros se nos pueden escapar porque no acceden a los controles, y ahí es donde tenemos la mayor mortalidad, en aquellos niños que no los tenemos bajo la mirada de las instituciones, y ahí es muy importante que la comunidad nos prenda alertas tempranas en torno a esa condición. Para finalizar, primera dama, después de escuchar este testimonio de Jeremy, ¿por qué vale la pena seguir trabajando tan duro en estos programas y llegar, ojalá, al rincón más escondidito de Antioquia con esta atención? Pues mira, ese yo creo que es uno de los mayores desafíos. Cuando nosotros llegamos encontramos que las cifras de mayor mortalidad están en esa ruralidad dispersa, con esos casos que comenta la secretaria, que son precisamente los que no acceden pues como al sistema de salud, que no llevan a los niños a un seguimiento y desarrollo. También las comunidades indígenas. Yo no quisiera terminar esto sin reconocer los equipos de arrullo, sin reconocer los equipos de salud, que esto se puede escuchar como si fuera una intervención como muy en masa, pero es una intervención muy personalizada. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de una niña que se llama Virgelina, de una comunidad indígena de Frontino, que ella fue reportada por bajo peso. El helicóptero de la gobernación fue hasta Frontino, por ella la sacamos. También la niña tiene una condición de labio leporino y a la niña se le hace un acompañamiento todo el tiempo, está en un hogar aquí, entonces es un acompañamiento de profesionales de aquí de la gobernación, donde la llevan a la clínica, acompañan la familia, porque la familia no habla casi español. Claro. Entonces es casi que adivinarle también lo que quiere, las necesidades. Con la niña llegó, la niña no tenía registro civil, con los que veníamos, que mucho tiempo creímos que eran sus padres, no eran sus padres. Entonces una cantidad de situaciones que se presentan que son como que cada situación es un reto más para el equipo, y que el equipo responde de una forma tan bonita que yo sí no quiero terminar el programa de reconocer de que es algo definitivamente que nace del corazón, de la atención de aquí de cada uno de los funcionarios de la gobernación. Entonces es una atención de que se le atiende a la niña de la familia, se coge de la mano y se acompaña para la recuperación de todos estos niños aquí en Antioquia. Wow, ojalá cuando se tenga la oportunidad de conocerla, la puedas cargar y pese lo que debe pesar esta chiquita, porque con seguridad, con esa atención así va a ser. Ya está súper gordita, porque ya me mostraron fotos y ya, mejor dicho, está más que recuperada. Qué bueno, secretaria, muchísimas gracias. A la directora también, eso se llama vocación, sin duda, lo que se hace desde ahí, y por eso la primera dama hace ese reconocimiento tan especial, a quien le agradecemos también por liderar este proyecto y sobre todo por sensibilizarse desde lo más profundo con estos casos tan puntuales. Gracias, primera dama, y ahí veíamos el caso del papá que era quien hablaba, Diego, eso es sistema departamental del cuidado, y es el papá de casa pendiente del cuidado de su hija y de todos estos avances. Gracias a las tres por acompañarnos, y seguimos conversando con más temas esenciales y que se trabajan duramente desde el despacho de la primera dama. Gracias. Muchas gracias. Gracias.